Hola y bienvenidos. Este es el video número 71. Me da gozo estar con ustedes este día para compartir con ustedes más sobre Shabbat. Vamos a seguir en la serie y hoy vamos a entrar en el libro de Hechos donde miramos el cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y como miramos en el último video, leemos que la ley, aunque gloriosa, es llamada el ministerio de la muerte y la condenación, pero bajo el nuevo pacto, que es más gloriosa, es llamado ministerio del Espíritu y justicia y trae vida. Como miramos en Colosenses 2, 14 y 16 la semana pasada, donde leemos que el Mesías por clavar en la cruz el manuscrito de las ordenanzas, quitó lo que nos era contrario, la ley de la muerte, por cancelar la deuda. Y leemos en Efesios 2, 14 al 16, que Cristo es nuestra paz y de ambos grupos de gentes, de los judíos y los gentiles, que los hizo uno por derribar la pared intermedia de separación. Y entonces obviamente una referencia al templo donde había una cortina que separaba el corte de los gentiles de los otros cortes. Y miramos, dice en versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades entre los dos grupos de personas, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y entonces miramos que la ley trajo entre los judíos y los gentiles una enemistad. Los judíos que pensaron que por sus obras eran salvos y los gentiles que no tenían la ley, pero Dios por medio de la cruz salvó a los gentiles por medio de la circuncisión del corazón. Entonces podemos ver donde había mucha enemistad entre estos dos grupos. Y en el libro de Hechos vamos a ver que este cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, miramos que en el hecho de los apóstoles, que ellos empezaron a predicar este cambio y mostraron por las escrituras la razón por este cambio, que obvio viene por la cruz y la obra del Mesías en la cruz. Entonces vamos a hablar de esto más a profundo, pero en el contexto del Shabbat. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos este día y hablar sobre estas cosas tan importantes para nosotros como gentiles y para los judíos que también tienen ojo para ver y oído para oír. Que ya no existe enemistad entre nosotros y ellos con nosotros, porque el Mesías vino para anular estas ordenanzas. Y entonces así trajo un nuevo pacto. Y en este pacto, Padre, entendemos que la paz que podemos experimentar, el Shabbat que tenemos es en Cristo. En Cristo experimentamos el Shabbat día tras día tras día. Este descanso para mi alma y también descanso para mi vida física. Y te damos gracias por esto, Padre, porque como Cristo dijo que debemos llevar su yugo porque es liviano y fácil. Y Padre, es verdad y esto es lo que experimentamos cuando recibimos la regeneración del corazón, la circuncisión del corazón. Empezamos a experimentar día tras día tras día esta paz que existe porque Cristo habita en su gente. Padre, ayúdanos a entender estas verdades tan importantes. Y también para nuestros hermanos los judíos que también tal vez ahora se encuentran en el mismo
proceso que nosotros de entender el nuevo pacto y cómo tiene que ver con el antiguo pacto, que obviamente fue la sombra de lo que miramos revelado en el nuevo pacto. Me imagino que igual para ellos como para nosotros es un estudio diario para entender estas cosas y ver cómo se aplican a nuestras vidas hoy en día en 2024. Pero Padre, entendemos que tu Espíritu va a revelar toda verdad a tu gente y por eso, Padre, estamos muy agradecidos. Guíanos ahora, Padre, en este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a entrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver el cambio del antiguo pacto y el nuevo pacto, entendiendo lo que leí antes en Efesios 2:15, que Cristo vino para anular en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. Entonces, obviamente, había un gran cambio que vino por la cruz. Entonces, por eso entendemos que vivimos bajo un nuevo pacto. Hemos hablado mucho en esta serie sobre los pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, que hizo con Israel, que hizo con David y ahora por medio de la cruz con todos los de Israel espiritual. Entonces vamos a Hechos 2, 1 al 3. Hechos capítulo 2 del 1 al 3. Nos dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y vamos a brincar a 16 al 18. 16 al 18. Dice Pedro hablando, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Recuerdan, aquí cuando habla de toda carne, está hablando de cada lengua, tribu y raza, como miramos en el libro de Apocalipsis. Y también miramos aquí el principio del nuevo pacto y la eclesia. Aquí la eclesia del nuevo pacto está naciendo aquí en Hechos capítulo 2. Entonces, en este día de Pentecostés, entendemos, porque lo miramos al principio de esto, que en el día de Pentecostés se juntaron, como nos dice en el versículo 1, que según Levítico 23, y lo vamos a leer, versículos 15 y 16, entendemos que este día cayó en el primer día de la semana. Entonces vamos a volver a Levítico capítulo 23 y vamos a ver los versículos 15 y 16. Recuerden, pasamos mucho tiempo en Levítico 23 en unos videos anteriores. Pero aquí hablando de la fiesta de las semanas, dice, y os habéis de contar desde el siguiente día del Shabbat, desde el día en que ofrecisteis el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces estamos hablando de 49 días. Hasta el siguiente día del Shabbat séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. Entonces entendemos que ellos
según Jehová, aquí deben de contar 7 semanas de 7, 49. Y en el día siguiente, este va a ser el primer día de la semana, es el día Pentecostés, como miramos aquí en Hechos 2:1. Entonces, ellos se juntaron en el primer día de la semana. Este es el nacimiento de la iglesia bajo el nuevo pacto. Vamos a Hechos 2:46. El libro de Hechos, capítulo 2:46. Y aquí vamos a ver que cuando todos se juntaron en el templo todos los días, notan lo que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces miramos aquí que cada día en el templo, obviamente estamos mirando un cambio desde el principio, desde el nacimiento de la iglesia bajo el nuevo pacto. El día de Pentecostés, el día primero, y aquí se juntaron todos los días. No miramos mencionado nada sobre el séptimo día únicamente. Entonces aquí miramos que los apóstoles desde el principio aceptando el primer día en vez del séptimo día para juntarse en adoración. Es lo que miramos aquí en capítulo 2 en estos versículos que hemos leído. Y según Apocalipsis 1:10, este día llegó a ser conocido como el día del Señor. Vamos a Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Porque aquí en la visión de Juan, miramos en 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí un gran voz como de trompeta. Este es el único lugar donde miramos la frase el día del Señor en referencia al primer día de la semana. Entonces, entendemos, este no es un domingo, obviamente, es día 1 de la semana. Hoy en día, obviamente, entendemos que el día 1 de la semana es nuestro domingo, no es el día sábado. Pero tenemos que recordar, como hablamos al principio de esta serie, que ellos contaron los días del día 1 al día séptimo o día 7. Entonces no usaron los nombres como nosotros usamos. Hablé mucho sobre esto al principio de esta serie. Entonces, miramos la importancia de esto porque bajo el nuevo pacto, Cristo terminó lo que bajo el antiguo pacto Adán no podía terminar. Vamos a ver esto en Romanos 5:12 al 19. Romanos 5, el versículo 12 al 19. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Y obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación.
Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. Así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Obviamente aquí miramos la diferencia entre el antiguo pacto. Recuerden, leemos que este es ministerio de pecado y de condenación, y bajo el nuevo pacto, que es ministerio del Espíritu y justicia que traen vida. Aquí lo miramos en el libro de Romanos, capítulo 15, 12 al 19. Pero vamos al Juan 19, 30. Juan 19, el versículo 30. Porque lo que Adán no podía terminar, Cristo lo cumplió, lo terminó. Aquí en el versículo 30 dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero la frase, consumado es, Cristo lo terminó en la cruz. Fue consumado por completo. Entonces, entendemos que por todo lo que hemos visto hasta ahora, que la iglesia nació en el día de Pentecostés y Cristo terminó con el ministerio de la muerte y condenación y trajo vida a los que están en Cristo. Entonces, miramos aquí el cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muy importante a toda esta plática sobre el Shabbat. Ahora vamos a brincar al capítulo 15 en el libro de Hechos, capítulo 15, y vamos a ver aquí algo muy importante cuando hablamos sobre Shabbat, porque aquí miramos que había un pleito entre los judíos y los apóstoles. Entonces llegamos aquí, vamos a leer 1 al 7 para empezar. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no os circuncidáis, recuerden, siguiendo la ley, el ministerio de la muerte y condenación, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Obviamente miramos aquí que estaban diciendo que por tus obras vas a ser salvo. Entendemos por Santiago y por Pablo que no es por obras que somos salvos. Las obras muestran que somos salvos. Es otro asunto. Entonces, versículo 2. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña con ellos, entonces miramos que aquí había una contención, algo muy fuerte entre Pablo y Bernabé y los judíos que enseñaban estas cosas acerca de la circuncisión. Dice, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Recuerden, Cristo quitó la enemistad entre estos dos grupos. Ya lo miramos en Efesios, cuando leemos al principio en Efesios capítulo 2, creo. No, en el capítulo, 2, 15 y 16. Aboliendo en su carne la enemistad entre estos dos grupos.
Entonces, dice, contando la conversión de los gentiles causaban gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que Jehová Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Otra vez, ellos querían guardar las tradiciones de sus padres, querían guardar doctrina de los hombres. Entonces, otra vez, recuerden, el libro de Hechos habla del cambio y la pelea para este cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, miramos aquí que ellos pensaron que tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces, entendemos que bajo la ley de Moisés todavía, obviamente, incluía lo del Shabbat bajo el antiguo pacto. Se reunieron los apóstoles, versículo 6, y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Jehová Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Vamos a brincar al versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Jehová, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo de la ley, el ministerio de la muerte y la condenación. Ahora vamos a brincar el versículo 22 y adelante. Hechos 15, 22 y adelante. Aquí nos dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenías por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos de esta manera. Notan lo que escribieron aquí, esta carta que mandaron a las iglesias, a los nuevos hermanos gentiles y judíos que vivían fuera de Jerusalén. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Entonces empezaron con la autoridad que tenían ellos. Dice: a los hermanos que son de los gentiles que están en Antioquía y Siria, Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, turbando vuestras almas. Entonces, los judíos que salieron de entre ellos fueron llevando todo esto acerca de la ley, la circuncisión y obviamente Shabbat y las otras cosas que encontramos en Torah. Entonces, turbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. Nos ha parecido bien, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, tenían Pablo y Bernabé, tenían entre todos los hermanos, todos los judíos apóstoles y los nuevos creyentes judíos,
ellos tenían un puesto mayor entre ellos, tenían su respeto, los mandaron para llevar esta carta muy importante. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo. Noten esto, están dando el crédito al Espíritu Santo por esta carta. Entonces fue inspirado por Jehová. Y dice, a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, ellos miraron a la ley, lo de circuncisión y guardar la ley de Moisés como una carga. Y ellos están diciendo que no querían poner o imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos y de sangre y de estrangulado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Noten esto, no habla nada de guardar el Shabbat, no habla nada sobre muchas cosas que encontramos en la ley. Así que cuando ellos fueron despedidos, vinieron a Antioquía y reuniendo la multitud, entregaron la carta, la cual habiendo leído, se gozaron por la consolación. Entonces, miramos aquí que ellos mandaron esta carta como bajo el nuevo pacto, diciendo que no querían echar ninguna otra carga. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta, ¿por qué hoy en día muchos quieren echar la misma carga sobre la iglesia diciendo que debemos guardar el día séptimo como Shabbat, como guardaron este día bajo el antiguo pacto? Cuando es obvio que aquí en capítulo 15, que Pablo, Pedro, Silas, Bernabé, otros apóstoles dijeron que no debemos llevar otra carga aparte de lo que ellos escribieron en esta carta. Miramos en 32. Judas y Silas, siendo también profetas, exhortaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces dice, después de pasar allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí aún, y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando la palabra del Señor, también con muchos otros. Entonces, miramos aquí que mandaron esta carta, se quedaron con estos hermanos hablando sobre estas cosas, entre muchas otras cosas. Entonces, yo creo que es obvio por lo que miramos aquí que no hay nada en el nuevo pacto que nos manda guardar el día Shabbat en el día séptimo de cada semana como lo guardaron bajo el antiguo pacto. Miramos aquí que los apóstoles eran judíos. Este es un hecho que no podemos escapar. Habían muchos problemas, obviamente, entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes, porque los judíos no sabían cómo tratar con los gentiles que nunca estaban bajo la misma ley, esta ley que ellos recibieron en Sinaí. Entonces miramos que era necesario, y ellos miraron también que era necesario establecer una base normativa entre los dos grupos. También esta carta servía el propósito de aclarar las expectativas para los gentiles
en cuanto a la ley de Moisés. No hay ninguna duda de esto, porque miramos que dice que es el Espíritu de Jehová que les dio esta doctrina, como acabamos de leer. Y se nota que la carta no menciona nada sobre ningún día, ni el día séptimo, ni el primero, ni el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día. No menciona nada. Entonces, ahora vamos a Hechos capítulo 20, el versículo 7. Capítulo 20, el versículo 7. Dice, y el primer día de la semana, entendemos que este no es el día Shabbat, es el primer día de la semana. Reuniéndose los discípulos para partir el pan, como leemos en Hechos capítulo 2, que se juntaron para partir pan, dice, Pablo les predicaba. Aquí tenemos Pablo en el primer día predicando. Y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces aquí miramos a Pablo, que era muy celoso por las tradiciones de sus padres. Recuerden, él dijo que era hebreo de hebreos y que guardaba toda la ley y las tradiciones de sus padres. Aquí miramos a Pablo reuniéndose el día primero de la semana para predicar. Yo creo que con esto miramos que es obvio que para ellos, bajo el nuevo pacto, que de guardar el Shabbat como el día para adoración y reunirse y todo lo que miramos bajo el antiguo pacto ya se acabó. Vamos a terminar el día de hoy en 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16, los primeros 2 versículos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero noten aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana, es porque es cuando todos se juntaron en el primer día de la semana. Entonces yo creo que por todo lo que hemos visto, miramos que bajo el nuevo pacto, en el inicio de la eclesia, cuando la eclesia nació, según Hechos capítulo 2, como leemos, Pedro hablando, que en este día y adelante todo se cambió. Habían muchos problemas. Los judíos tenían que adaptarse del nuevo pacto. Los gentiles tenían que adaptarse a no servir ídolos porque estaban acostumbrados a servir muchos dioses porque eran gentiles, paganos, viviendo en Grecia o Roma o en otros lugares en esa tierra en aquellos tiempos. Entonces, entre estos dos grupos, Cristo vino para quitar la enemistad. Y estos apóstoles estaban encargados con este tiempo de cambio. Me imagino que fue bien difícil, que había mucho que tenían que arreglar en cuanto a la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero miramos que ellos trataron con estas cosas, mandaron una carta y en esta carta ellos hicieron una cimentación en cuanto a lo que deben de y no deben de seguir bajo el nuevo pacto.
Y otra vez voy a enfatizar el hecho de que no miramos nada, en absoluto, nada sobre guardar el Shabbat. Muy bien. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.